¿Alguna vez, al estar frente a un río, han sentido ese impulso casi instantáneo de saber si podrían beber de esa agua o no? Es un instinto que de alguna forma todos compartimos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de esa primera impresión, para aprender a leer la historia que el agua nos está contando. Es que la reacción es prácticamente universal, ¿no? Vemos agua cristalina y algo en nosotros nos dice confianza, pureza, seguridad. Pero, el agua turbia, ahí se enciende una alarma de inmediato. Pues resulta que esa intuición, esa voz ancestral, tiene una base científica muy, pero muy sólida. Y hoy, justamente, la vamos a desmenuzar. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Qué nos está diciendo en realidad esa turbidez? ¿Es nomás un tema de apariencia, un detalle estético, o de verdad es una señal de advertencia que deberíamos tomar muy en serio? Acompáñenme a descubrirlo. Ok, para poder entenderlo, tenemos que empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente la turbidez? Vamos a pasar de esa simple percepción visual a una medida científica clave. A ver, en términos científicos, la turbidez es una propiedad óptica. Y esto es importantísimo. No mide la suciedad como tal, sino la falta de claridad del agua. Todo se resume a cómo un montón de partículas pequeñísimas que están flotando, ya sea arcilla, lodo o hasta microorganismos, dispersan la luz que intenta pasar a través del agua. El fenómeno físico que lo explica se conoce como el efecto Tyndall. Y es algo que hemos visto 1000 veces. ¿Saben cuando un rayo de sol entra por la ventana y de repente se ve todo el polvo flotando en el aire? Bueno, esas partículas están dispersando la luz y por eso las vemos. En el agua, el principio es exactamente el mismo. Y aquí, ojo, viene una distinción que es crucial. Turbiedad no es lo mismo que color. El agua turbia tiene partículas suspendidas que dispersan la luz, o sea, la desvían para todos lados. En cambio, el agua con color, piensen en un té. Tiene sustancias que están disueltas y que absorben la luz. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero, a ver, ¿por qué nos importa tanto esta propiedad óptica? ¿Por qué es una señal de advertencia tan crítica? Pues porque detrás de esa apariencia turbia se pueden esconder peligros muy, muy reales. El riesgo de una alta turbidez es doble, básicamente. Primero, esas partículas suspendidas funcionan como unos guardaespaldas perfectos para patógenos como bacterias y virus. Los esconden y los protegen de los desinfectantes, como el cloro. Y por si fuera poco, contaminantes bien peligrosos como los metales pesados o los pesticidas se suben a estas partículas, pidiendo un aventón para viajar por el agua. Y el impacto va mucho más allá de la salud de las personas. En los ecosistemas, el agua turbia es un desastre. Bloquea la luz del sol, que es la vida para las plantas acuáticas. Las partículas pueden dañar las branquias de los peces, y cuando todo ese sedimento se asienta en el fondo, literalmente asfixia los hábitats, destruyendo el hogar de un montón de especies. Ok, está claro que esto es un problema serio. Pero para poder controlarlo, primero hay que poder medirlo. Así que veamos cómo la ciencia le pone un número a esa turbidez del agua. La unidad estándar se llama NTU, que son las siglas en inglés de Unidad Nefelométrica de Turbidez. Sin ponernos demasiado técnicos, lo que hace un aparato es pasar un rayo de luz a través de una muestra de agua y medir cuánta de esa luz se desvía en un ángulo de 90 grados. Así de simple, más luz desviada, más NTU, y por lo tanto, más turbidez. Y miren, estos números nos dan una perspectiva increíble. Para que el agua se considere potable y de alta calidad, el objetivo es tener menos de 0.3 NTU. Ahora, comparen eso con un río de llanura después de que llueve, que puede llegar a 200 NTU, o las aguas residuales, que superan las 1000. La escala del desafío es, de verdad, enorme. Ahora que ya entendemos el problema y cómo se mide, vamos a la parte más importante. ¿Cómo lo solucionamos? Este es el viaje que hace el agua para pasar de turbia a pura. El proceso de tratamiento, explicándolo de forma sencilla, tiene 3 pasos clave para luchar contra la turbidez. Primero, la coagulación. Se le echan químicos al agua para que todas esas partículas chiquititas se peguen entre sí y formen unas más grandes y pesadas llamadas flóculos. Segundo, la sedimentación. Se deja el agua quieta para que esos flóculos se vayan al fondo por su propio peso. Y para rematar, la filtración. Se pasa el agua a través de filtros como capas de arena para atrapar cualquier cosa que haya quedado flotando.
Y todo ese proceso tan complejo tiene un objetivo final, un número mágico: llegar a menos de 0.3 NTU. Ese es el estándar de oro. ¿Por qué? Porque solo con ese nivel de claridad podemos estar seguros de que los desinfectantes van a poder hacer su trabajo y eliminar cualquier patógeno que quede. Al final creo que esta idea lo resume todo a la perfección. La turbidez no es solamente agua sucia, es un termómetro, uno súper sensible, que nos dice cómo está la salud de toda una cuenca, de toda una región. Nos cuenta si hay erosión, si hay mucha agricultura, si las ciudades están creciendo. Es, en resumen, un chequeo general del ecosistema. Así que, para llevarnos una idea clara, la próxima vez que vean un río turbio, no se queden solo con que se ve mal. Vayan un paso más allá y pregúntense, ¿qué historia me está contando? ¿Qué está pasando río arriba? Porque ahora ya tenemos las herramientas para empezar a leer esa historia.